tema que se está mirando. No a toda la dirigencia le importa de la misma manera, pero está votando poca gente. En las provincias votó poca gente, en la ciudad de Buenos Aires también. Queríamos ver cómo lo están analizando ellos que ven la información más concreta, ¿no? Y tienen además una lectura mucho más formada de lo que ocurre. Él opina Argentina, que es una de las principales consultoras de opinión pública que hay en el país. Lo tengo en línea al politólogo Facundo Nehamkis, que es su director. Facundo José Calero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Facundo, bueno, yo comentaba que las provincias donde se votó no fue tan alto el nivel de participación y en la ciudad de Buenos Aires también fue bajo y señalaba que ahí en el gobierno dicen, bueno, eso es porque todo se va a jugar en las elecciones de octubre. Lo primero que te pregunto es, ¿coincidís en que fue bajo el nivel de participación, al menos en las elecciones que hubo hasta ahora? Sí, y de hecho hay una caída respecto a las mismas elecciones de hace 4 años. Entonces, evidentemente, algo está sucediendo. Yo creo que confluyen tres fenómenos, ¿no? Uno, evidentemente, las elecciones provinciales son menos atractivas que las elecciones nacionales, en la mayoría de los casos, ¿no? La gente siente que hay como menos en juego y eso hace que caiga el nivel de participación y en muchos casos ese nivel de participación esté, o sea, esperable que suban en las elecciones de octubre. Después hay un elemento que es el factor histórico, que tiene que ver con que si tomamos desde el 83 para acá, hay una caída casi permanente, aunque sea en magnitudes pequeñas, de la cantidad de gente que va a votar en relación al total del padrón, ¿no? Y eso quiere decir, o por lo menos uno puede pensar que tiene que ver con que, bueno, a medida que se vas alejando de la época del retorno a la Ujú. democracia, o sea, por el 83, el valor de votar pasa a ser menos significativo y menos relevante, ¿no? Y después está el otro Ujú. elemento, que es el elemento más coyuntural, que tiene que ver con una crisis de la representación, de la política en la relación con la ciudadanía, y que se expresa en que la gente siente apatía o cierta indiferencia por la política y siente que la política no le cambia la vida, por lo tanto votar no le cambia la vida y por lo Ujú. tanto deja de ir a votar. No puede dejar de ser leído esto en relación a la crisis que también expresa la llegada de Milei al poder, ¿no? En el sentido que un outsider llega a presidente, está expresando de alguna manera un enojo de la sociedad con Sí. quienes tradicionalmente se han hecho cargo de la tarea de gobernar viniendo de la política tradicional, ¿no? Ahora, Bueno, ya algunos pueden estamos especular y decir, te cierro la idea, José, algunos sí, pueden cómo no. especular y decir, bueno, la llegada de Milei resuelve ese problema. Otros pueden pensar y decir, bueno, la llegada de Milei expresa ese problema, pero para resolverlo probablemente el proceso sea un poco más complejo, más arduo, ¿no? ¿Te da la impresión de que se mantiene esa mirada de hombre fuera de la política, de outsider, de Javier Milei? Eh, ¿Te parece que es la misma mirada que tiene la gente ahora que la que tenía cuando lo votó en diciembre, lo hizo presidente en diciembre del 2023? Bueno, probablemente no, porque bueno, pasás a formar parte de la vida cotidiana de la gente y estás ocupando el principal cargo político del país, y por lo tanto, ya mantener la idea de que sos un outsider es más difícil y más compleja, pero de alguna manera mi ley, por lo menos para una parte de la sociedad, va a poder reconciliarse o reconciliar a la política con la sociedad y mantener ese aura de outsider si logra hacer un gobierno exitoso. Ujú. Si no logra hacer un gobierno exitoso, probablemente pase a ser uno más de una larga colección de dirigentes que fracasan en la gestión de gobierno. Sí.
Si sí. no, si es exitoso, bueno, probablemente la gente revalorice la idea de elegir a alguien ajeno a a la política clásica o tradicional, ¿no? Bueno, en el gobierno dice, bajamos la inflación, chequeado, correcto, así es. Ordenamos las cuentas públicas, la macroeconomía, bueno, también es correcto. Em, Tal vez lo que queda pendiente, y no sé si va a ser necesario reflejarlo antes de estas elecciones de octubre, pero da la impresión que lo que queda pendiente es reanimar lo que es el consumo y los puestos de trabajo. A ver, primero hay que sostener la caída de la inflación. Recordemos que en marzo hubo un reflujo que llevó la inflación a 4 puntos. Recordemos que en marzo el gobierno tuvo que firmar un acuerdo con el fondo porque se quedaba sin dólares o había una caída de las reservas que era significativa. Recordemos que ese problema no está resuelto. Por lo tanto, si no tenés Ujú, resuelto ese problema, no están los demás problemas resueltos en la Argentina, ¿no? Creo que hay evidencia significativa de esa cuestión. Por lo tanto, yo no diría que todo ese esquema de precios en los que el dólar cumple un rol muy significativo, el gobierno ya lo resolvió. Por supuesto, tiene que ganar las elecciones, cosa que parece relativamente accesible en este momento, y ujú. al mismo tiempo tiene que lograr, después de las elecciones, sostener la inflación baja, el dólar estable, y como vos señalás, retomar la senda de crecimiento, de la que se empiezan a ver algunas señales ahora, pero también comparado con un año que fue muy, muy malo, que es el 2024, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. si el gobierno Está, lograse unos años sí, de crecimiento sostenido, bueno, ahí podríamos decir que mi ley empezaría a cumplir en parte el contrato electoral, ¿no? estamos conversando con Facundo Nejamquis, que es director de Opina Argentina, una de las principales consultoras de opinión pública. Él es politólogo. Y te quería preguntar, Facundo, saliendo de la cuestión, bueno, qué está pasando con la participación, lo que son los oficialismos debilitados y lo que es mi ley. Y quería pasar a un tema del que se empezó a hablar cada vez menos. Al principio fue, bueno, etapa de portales, de diarios, los pocos que quedan, y también tema central en todos los programas, pero desapareció casi de la agenda o casi para no, tal vez no ser tan extremo. La cuestión de la expresidenta, dos veces, bueno, ex vicepresidenta, una dirigente que marcó indudablemente lo que son las últimas 2 décadas a nivel político en la Argentina, que es Cristina Fernández. Si ustedes tienen información, si han relevado un poco qué está pensando, cómo se posicionó la opinión pública al respecto de esta condena a 6 años de prisión por corrupción, bueno, y que se le dio el beneficio de la prisión domiciliaria ahí en el ya famoso departamento de San José 1111. ¿Qué vieron ustedes sobre esto? Mira, efectivamente sí, hemos medido, te diría, a ver, un par de capas de información. La primera, hay una mayoría social que considera que Cristina Kirchner está bien sentenciada, que la confirmación de la Corte es la correcta. También es cierto y hay que decir que esa mayoría social refleja en un número casi exacto a quienes eligieron a Milei en la primera, perdón, en el balotaje en el 2023, es decir, alrededor de un 56-57% de la ciudadanía. También hay Ujú, que decir que la consideran mal condenada o mal sentenciada más de un 40% de los argentinos, lo cual te ujú, habla de que independientemente de las razones y de que si está bien o si está mal en términos jurídicos,
proceso al cual yo desconozco y no, nunca he tenido acceso, ni tampoco me he preocupado por verlo, pero digo, Claro. independientemente de las razones judiciales, la lectura de su situación procesal es muy en clave política, ¿no? Es Ujú. decir, muy en clave de la grieta que hoy atraviesa la Argentina, que uno podría decir es a favor o en contra de Milei, ¿no? O te Ujú. diría, de la grieta que se originó en el balotaje, ¿no? ¿Y Eh, qué pasa con esa grieta entre los más jóvenes? bueno, no, los más jóvenes, como fue en el balotaje del año 2023, se inclinan predominantemente por la idea de que Cristina es culpable, porque los más jóvenes predominantemente han votado a Milei, Ajá. ¿no? A ver, uno Te podría lo, pre- decir, Milei gana muy significativamente en la franja de los menores de 30 a 35 años, Te lo pregunto ¿sí? porque durante el auge de lo que fue el kirchnerismo y de los gobiernos de Néstor primero y después de Cristina, la interpelación, bueno, era hacia toda la población, los organismos de derechos humanos y demás, pero me da la impresión de que un epicentro de esa interpelación, de la gente a la que movilizó, fueron justamente los jóvenes, ¿no? ¿Cómo Sí, cambió sí, eso? efectivamente, eso cambió. eh, Atravesar el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández, eh, y con la pandemia incluida, provocó que los jóvenes se alejaran de tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio en menor medida, porque había menos jóvenes que depositaban expectativas en ese espacio y se inclinaban predominantemente por esta nueva opción, ¿no? Que sintoniza con un clima de época de campañas en redes sociales, de mucha polarización y de muy fuerte confrontación política. Eh, Efectivamente es así. Entonces, bueno, los Ujú. jóvenes, digamos, que han votado predominantemente por mi ley en el balotaje, bueno, en la primera vuelta, pero también en el balotaje en el 2023, en este caso consideran también que Cristina es culpable, es decir, la franja donde a Cristina mejor le va es la franja de aquellos que tienen entre 35 y 55 años. Ujú. Bueno, el otro día en un reportaje, Javier Milei decía, bueno, esta gente, estos chicos, estos jóvenes son los que van a ser presidentes, digamos, a votar y a hacer que dirigentes sean presidentes en las próximas 2 décadas. No sé, supongo que exageraba como suele hacer el presidente, pero es un poco así, ¿no? Están mirando la dirigencia política también qué pasa con los jóvenes por esta especulación Sí, lo que pasa es que electoral. lo que hay que tener en cuenta, José, que lo mismo le pasó al kirchnerismo. Los jóvenes Claro, cambian. Entonces, sí, digamos, sí, sí. estos jóvenes dentro de 2 décadas ya no van a ser más jóvenes, los jóvenes van a ser otros. Entonces, hay Sí, que ver qué le pasa a esos jóvenes en relación a mi ley, a esta experiencia, ¿no? Es decir, nadie es mm, joven para siempre, lamentablemente, me gustaría hacerlo. Entonces, claro. hay que ver cómo reaccionan esos nuevos jóvenes dentro de 2 décadas, cómo quedó configurada la Argentina dentro de 2 décadas. Primero hay que ver si la experiencia libertaria es significativa en la historia argentina o pasa sin pena ni gloria. ¿Sí, no? Ajá, ¿Es el menemismo, es el kirchnerismo o es Alberto Fernández o es Macri? ¿No? claro. Digamos, eso es lo primero. Y luego, ¿qué memoria queda de esa experiencia? Si los jóvenes van a querer reafirmar eso porque la Argentina salió definitivamente de una etapa de escaso crecimiento, de pocas oportunidades, de inflación alta, de evaluaciones permanentes, o van a querer recuperar un pasado mejor en el que la Argentina había más presencia del Estado, más clase media, más educación pública, más hospitales públicos, más subsidios. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Por supuesto, los Sí, sí. políticos siempre creen que el futuro está escrito por ellos
y Sí, que siempre va a ser mejor y bueno, está bien, es su rol, ¿no? Está bien que así lo planteen y así lo vendan, pero nosotros vemos otras cosas, ¿no? Entonces, yo diría, si vos le preguntabas a un kirchnerista, creía que los jóvenes iban a ser para toda la vida kirchneristas, para toda la en vida, sí. 2010, 2011, 2012, Sí. y 15 años después te das cuenta que eso no es así, así que la proyección a 20 años me parece que es un poco pronto del presidente, con todo respeto, ¿no? Sí, creo que debería mirar el ejemplo de la Cámpora, ¿no? Me parece que, bueno, muchos siguen dando discursos o hablando como si tuvieran 20 y pico de años y ahora ya Claro, están en nadie es otro, joven, por eso decía, en, por eso te en decía otro yo, nadie es momento de joven su para vida. siempre, ¿no? Entonces, Sí, sí, hoy crees, sí. hoy los jóvenes están de tu lado, mañana aparece un nuevo liderazgo, porque la vida Claro. política en democracia es así, ¿no? Es alternancia, es cambio, nadie tiene atado para siempre nada, el otro nunca desaparece, ¿no? Claro. El que no te gusta siempre está, a veces arriba tuyo, a veces abajo tuyo, pero está Ujú. siempre, a veces en ganador, a veces en perdedor. Entonces, el que vive en democracia, lo mejor que le puede pasar es acostumbrarse a eso y Sí, entender sí, que sí, eso sí. funciona de esa manera. Sí, tomarlo casi como algo natural, ¿no? No tan Claro, dramáticamente como a veces se toma en la y reconocer Argentina. al otro, aunque no te guste lo que el otro piensa, ¿no? Sí, sí, O no sí. coincidas en nada. Pero bueno, el otro no se va, ¿no? Está ahí, es como la Bueno, familia. y por suerte está, ¿no? Por suerte Así está es. porque ya tuvimos una muy mala, triste, dramática experiencia en los 70 donde, bueno, al otro se lo hacía desaparecer. Facundo, Exactamente. gracias. Te mando un gran abrazo, José. Otro para vos. Ahí estaba Facundo Nehamkis, politólogo.